El corazón de México sigue latiendo con la fuerza de nuestros antepasados. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, ha revelado un hallazgo espectacular que nos llena de orgullo nacional: el descubrimiento de la cueva Mundo Zoque, en Cintalapa, Chiapas. En una conferencia de prensa celebrada el día de hoy, los expertos compartieron los pormenores de este santuario prehispánico que permaneció dormido y en perfecto estado bajo nuestra tierra durante más de 1000 años. Lo que la selva custodió con recelo es un testimonio vivo de nuestra inmensa riqueza cultural. En el interior de la cueva se encontraron 179 piezas arqueológicas de incalculable valor histórico, 13 ofrendas rituales intactas que datan del período clásico tardío. Los guías locales, primeros testigos de esta cápsula del tiempo, quedaron impactados al contemplar este tesoro milenario que desafió el paso de los siglos. Para garantizar su preservación, los ornamentos han sido retirados cuidadosamente por los especialistas. Tras un profundo estudio, estas joyas regresarán para ser exhibidas en los museos de la región, al alcance de todos los mexicanos y del mundo. No cabe duda, las entrañas de México resguardan una herencia inagotable. Nuestro pasado prehispánico es un tesoro vivo que nos recuerda hoy más que nunca la infinita grandeza de nuestra historia. En este caso, la cueva Mundo Zoque fue localizada gracias al hallazgo del guía local Jairo Díaz. Vamos a colocar el equipo y vamos a encender uno por uno. Él da aviso oportuno a los investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y es cuando yo vengo a documentar esta cueva y precisamente a confirmar que la evidencia arqueológica al interior de ella es una evidencia que está vinculada directamente a la cultura zoque. En tiempos prehispánicos, toda esta área fue habitada por la cultura zoque. Los zoques presentan una historia muy interesante porque provienen directamente de las raíces lingüísticas proto-mije-zoque, que era precisamente la lengua que hablaban la cultura olmeca. Vienen, digamos, de manera directa del desarrollo de estos grupos de características olmecas de la costa de Chiapas, quienes posteriormente se adentraron tierra adentro y habitaron la región de la depresión central del estado de Chiapas. Las vasijas las hemos fechado por su forma, por el tipo de pasta también, hacia el clásico tardío. Están asociadas precisamente a este momento de desequilibrio social, de conflictos. Estamos hablando de escasez del agua, estamos hablando de hambruna. Recordemos que las cuevas están funcionando como entradas o puertas al mundo de los muertos, y las cuevas pues funcionaron como espacios ceremoniales para hacer las peticiones de las lluvias. Muchas civilizaciones en Mesoamérica colapsaron. Escuchamos hablar del colapso maya, pero pocas veces se habla del colapso zoque. Entonces los zoques también de alguna manera se vieron impactados por este cambio climático, esta gran sequía, y la evidencia arqueológica indica que muchos asentamientos fueron abandonados. Y entonces la pregunta es, ¿a dónde se fue la gente después de que abandonó estas ciudades? Y la respuesta está aquí. Las cuevas de la región zoque de Chiapas se volvieron el lugar de refugio, el foco de atracción para todas estas poblaciones que estaban necesitadas de agua. Entonces el cañón del río La Venta fue un lugar súper importante para hacerse del recurso hídrico, y las cuevas pues funcionaron como espacios ceremoniales para hacer las peticiones de las lluvias. Todavía quedan hablantes de la lengua zoque en Chiapas, y a través de este tipo de proyectos lo que buscamos es generar y detonar esa identidad de los grupos zoques que ahora estamos encontrando vinculado al mundo de las cuevas.
buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto estar aquí en la Mañanera del Pueblo para compartir dos temas que son de la mayor importancia, que muestran la grandeza y la riqueza del patrimonio cultural mexicano, en este caso sobre todo del patrimonio arqueológico. Entonces, el primero tiene que ver con el descubrimiento de la cueva que hoy denominamos Mundo Zoque, que es un descubrimiento que encontramos a partir de una denuncia que se da en el mes de enero de este año. La siguiente, por favor, donde el INAH evidentemente acude a la comunidad general Lázaro Cárdenas en el municipio de Cintalapa, en Chiapas, y gracias a ello los arqueólogos pudieron registrar cientos de piezas prehispánicas en la ahora llamada Cueva Mundo Zoque. Esta cueva es una cueva que está 20 metros bajo tierra, con 100 metros de largo, y habría sido un sitio de peregrinaje al que los zoques acudían sobre todo para solicitar lluvias y buenas cosechas. La siguiente, por favor. Entre enero y junio, lo que hemos localizado en esta cueva son 13 ofrendas, 179 piezas prehispánicas. Los objetos cerámicos, como los hemos estudiado, habrían sido elaborados en el periodo clásico tardío, es decir, en lo que los colegas arqueólogos denominan entre el 600 y el 900 después de Cristo. Y también es importante señalar que en la misma cueva encontramos estalactitas y estalagmitas modificadas para asemejar figuras humanas o las fauces del monstruo de la tierra. Sobre la iconografía, hemos encontrado sobre todo jaguares, tecolotes, representaciones humanas y motivos vegetales como espinas de ceiba en la cerámica que hemos encontrado. Y por supuesto, como podremos ver en la imagen, destaca sobre todo un sahumador con un mango de 32 centímetros de largo, con la imagen de un quincuncé, figura alusiva a los 4 rumbos del universo, en su plato y una serpiente de remate en el mango. Como verán, pues es una pieza excelsa, una pieza muy hermosa y representativa en este caso de la cultura zoque. La siguiente, por favor. Es importante señalar que en este proyecto ya estamos colaborando interinstitucionalmente para la salvaguarda de la cueva y por supuesto de las piezas arqueológicas. Participa la CONAM, la Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas y por supuesto decididamente la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Qué es lo que sigue? A futuro se plantea realizar un estudio de vuelo LIDAR, así como un escaneo en 3D y el análisis de los contenidos de las urnas y de los cajetes encontrados. Es muy importante señalar que incluso hemos encontrado en las vasijas, en los vestigios, carbón que nos va a permitir, evidentemente, identificar con mucho mayor precisión a la temporalidad que ya dije, pues de qué época son todos estos vestigios arqueológicos.
Y bueno, pues es muy importante reconocer al investigador que inmediatamente acudió para identificar la originalidad de las piezas arqueológicas, que en este caso es el arqueólogo Josué Lozada, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y por supuesto agradecemos también a el guía que encontró la cueva y que afortunadamente dio aviso a las autoridades del instituto. Me refiero a Jairo Díaz. Y bueno, pues ahora vamos a ver un video que muestra pues con mayor precisión lo que hemos encontrado en la cueva Mundo Zoque. Adelante, por favor. En este caso, la cueva Mundo Zoque fue localizada gracias al hallazgo del guía local Jairo Díaz. Las vasijas las hemos fechado por su forma, por el tipo de pasta también, hacia el clásico tardío. Están asociadas precisamente a este momento de desequilibrio social, de conflictos. Estamos hablando de escasez del agua, estamos hablando de hambruna. Recordemos que las cuevas están funcionando como entradas o puertas al mundo de los muertos. Y las cuevas pues funcionaron como espacios ceremoniales para hacer las peticiones de las lluvias. Muchas civilizaciones en Mesoamérica colapsaron. Escuchamos hablar del colapso maya, pero pocas veces se habla del colapso zoque. Entonces los zoques también de alguna manera se vieron impactados por este cambio climático, esta gran sequía, y la evidencia arqueológica indica que muchos asentamientos fueron abandonados. Y entonces la pregunta es, ¿a dónde se fue la gente después de que abandonó estas ciudades? Y la respuesta está aquí. Las cuevas de la región Zoque de Chiapas se volvieron el lugar de refugio, el foco de atracción para todas estas poblaciones que estaban necesitadas de agua. Entonces el cañón del río La Venta fue un lugar súper importante para hacerse del recurso hídrico, y las cuevas pues funcionaron como espacios ceremoniales para hacer las peticiones de las lluvias. Todavía quedan hablantes de la lengua zoque en Chiapas, y a través de este tipo de proyectos lo que buscamos es generar y detonar esa identidad de los grupos zoques que ahora estamos encontrando vinculado al mundo de las cuevas. Bueno, pues ese es un primer tema, el gran hallazgo de la cueva Zoque, y que incluso se había solicitado información en la Mañanera del Pueblo. Bueno, el segundo tema que vamos a presentar también es de la mayor importancia, y me refiero, por supuesto, a la presencia de la grandeza del patrimonio cultural mexicano, en este caso del arqueológico, por supuesto a través de las exposiciones internacionales que hemos tenido en diferentes países del mundo. Entonces, la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Al día de hoy tenemos prácticamente 6 exposiciones, 5 que evidentemente ya han culminado con un gran éxito, pero estas 6 exposiciones, con una que está vigente actualmente en China, acumulan 3.8 millones de visitantes. 3.8 millones de visitantes que han podido disfrutar de la grandeza de los pueblos originarios de México a través de las piezas arqueológicas que hemos compartido con estos países y que muestran la grandeza de México. Les voy a compartir rápidamente, ya lo hemos mencionado también en otros momentos, la gran exposición que tuvimos de la mitad del mundo, la mujer en el México indígena, que fue una exposición que se fue a España y que estuvo en 4 recintos de manera simultánea,
en Madrid. Y esta exposición estuvo justamente del 2025 a el 2026, los primeros meses del 2026, y acumuló una visita de 375,000 personas. Después contamos con la exposición Mexica, que es una exposición titulada Regalos para los dioses del Templo Mayor, con sede en el Museo del Quai Branly en París, en Francia, que justamente se llevó a cabo durante el año 2024 y todavía le correspondió, por supuesto, a la administración de la doctora Claudia Sheinbaum, y tuvo, por supuesto, una visita de 200,000 personas. Después tenemos 3 exposiciones que se han ido a China. La primera, que es Mesoamérica Antigua, Naturaleza y Arte, con sede en Beijing, y se fue justamente en este año 2026 y tuvo una afluencia de 200,000 visitantes. También enviamos una exposición de mayas que se titula Ceiba y Cosmos y que tuvo como sede 3 ciudades chinas y se desarrolló entre el año 2025 y el 2026, y esta tuvo una gran afluencia de 1.5 millones de visitantes. Y por supuesto la exposición de El Jaguar, tótem de Mesoamérica, también con sede en estas 3 ciudades chinas, y fue, por supuesto, una exposición del año 2024 y tuvo 1.2 millones de visitantes. Esas son las 5 exposiciones que, digamos, ahora mismo ya han concluido su estancia en estos países con un gran éxito, y ahora compartir con ustedes la 6ª exposición, que también es una exposición internacional que se ha ido a China, que se titula Espacios Sagrados y se encuentra en el Museo de Shanghái. Fue inaugurada el 8 de julio y pues prácticamente a un mes, casi un mes y medio de que se inauguró la exposición, llevamos ya 300,000 visitantes a lo que va de agosto del 2026, y esta exposición cerrará en noviembre del año 2027. Para compartir algunas características de esta exposición, sobre todo enviamos piezas de 4 grandes culturas. Me refiero a la cultura olmeca, a la cultura teotihuacana, a la cultura maya y a la cultura mexica. Es decir, estamos compartiendo con otro pueblo milenario, como es el pueblo de China, 3,000 años de historia, 3,000 años de antigüedad. Enviamos 804 piezas para esta exposición, 745 de los acervos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 46 piezas del Museo Arqueológico de Jalapa, de Veracruz, y 13 del Museo Amparo de Puebla. Y bueno, vamos a compartir con ustedes algunos ejemplos de las piezas tan relevantes que se fueron a esta exposición. Compartir con ustedes una pieza mexica, que es la escultura del Mictlantecutli, que fue justamente hallada en el año de 1994 al interior de la Casa de las Águilas en el Templo Mayor en la Ciudad de México. Esta escultura es elaborada en barro y muestra la deidad con un rostro descarnado y contiene orificios en su cabeza y sugiere que pudo haber estado adornada con cabello natural. También compartir con ustedes
una pieza olmeca, que es el Señor de las Limas, que es un tallado en piedra verde que representa a un hombre sentado que sostiene a un infante de rostro fantástico. Fue hallado en los años 60 del siglo pasado en el municipio de Jesús Carranza, en Veracruz, y es probable que el personaje adulto sea un sacerdote y que las incisiones sobre su cuerpo sean referencias sagradas. También enviamos a esta gran exposición el ajuar funerario de Pacal, que fue hallado en 1952 dentro del Templo de las Inscripciones de la zona arqueológica de Palenque, en Chiapas. Es un ajuar elaborado en jade, incluye una máscara mortuoria con banda frontal, cinturón ceremonial, collar, pectoral, y es conocido como un ajuar de Pacal el Grande, que fue pues una de las máscaras que representaba a un personaje de los más poderosos y célebres de la civilización maya. Y por supuesto también compartimos acervo arqueológico teotihuacano, y aquí vamos a poder mostrar un ejemplo de un ancestro fundador que es elaborado en piedra verde y con una temporalidad estimada entre los años 200 a 250 después de Cristo, y fue localizado en el año 2014 dentro del túnel debajo del Templo de la Serpiente Emplumada, justamente en la gran ciudad de Teotihuacán. Y bueno, pues con esto compartimos justamente esta sexta y gran exposición internacional que se encuentra en este momento en China, y como ya lo mencioné, se acumula entre las 6 exposiciones 3.8 millones de visitantes, que seguirá aumentando por esta sexta exposición que acabo de compartir con ustedes. Y bueno, pues ahora pasaremos a ver un video que muestra pues la importancia de esta exposición. Adelante, por favor. El patrimonio cultural de México es uno de sus rostros más distintivos ante el mundo, crisol de una herencia ancestral y testimonio de la diversidad que nos ha construido a lo largo de milenios. Hoy nos sentimos orgullosos de compartir con China, otro país de cultura milenaria, el legado de algunas de nuestras culturas originarias, a través de la exposición Espacios Sagrados, Civilizaciones del México Antiguo, resultado de décadas de investigación, conservación y trabajo interdisciplinario. Exhibida en el Museo de Shanghái, esta muestra excepcional propone un diálogo entre dos de las cunas civilizatorias más prominentes de la historia, la de Asia Oriental y la mesoamericana. En ella, compartimos un recorrido por nuestro devenir, desde tiempos aldeanos, hace más de 3.200 años, y hasta el esplendor de grandes culturas como la olmeca, teotihuacana, maya y mexica. Más de 800 piezas arqueológicas provenientes de distintos museos y zonas arqueológicas confluyen para narrar territorios acerca de la condición humana, como el mito o la estética, y buscan provocar reflexiones sobre la conformación de símbolos como el jaguar para la cultura olmeca, el urbanismo para los teotihuacanos, la sofisticación de la cosmovisión maya o las representaciones de enorme profundidad de la cultura mexica. Magnas obras que develan su conocimiento sobre la naturaleza, el cielo, la organización de las ciudades, las técnicas constructivas, la observación del tiempo, la vida ritual y la manera en que una sociedad
decide comprender su lugar en el universo. En la exposición Espacios Sagrados, Civilizaciones del México Antiguo, compartimos con China la belleza alcanzada por nuestras culturas ancestrales, pero sobre todo el profundo valor simbólico, síntesis entre pensamiento, creatividad y experiencia humana. Muchas felicidades al INAH, a su director general, Omar Vázquez, maestro, por esta muy buena exposición que recorre el mundo. Ahora sí, vamos a las preguntas y respuestas a las preguntas. Adelante, por favor, compañera. Gracias. Muy buenos días, secretaria, compañeras, compañeros. Más que nada sería sobre las 13 ofrendas y las 179 piezas prehispánicas que se encontraron en esta cueva. Mi pregunta sería si este hallazgo ya confirma lo que ya se conocía en las prácticas de rituales de las comunidades mayas, sobre todo si en el periodo clásico tardío puede aportar una nueva información que incluso modifique lo que hoy ya se conoce sobre su cosmovisión y la manera en la que se relacionan con su entorno. Adelante, maestro. Sí, muchas gracias. Bueno, en realidad lo que estaremos conociendo con el análisis, la revisión y el registro de las piezas arqueológicas de la cueva Mundo Zoque es más sobre la cultura, como se mencionaba en el video, cómo es que vivió y por supuesto cuál fue el declive, pero más que de la cultura maya sería de la cultura zoque de Chiapas, ¿no? ¿Considera que en Chiapas también este hallazgo puede llevar a ampliar las investigaciones arqueológicas, valga la redundancia, en Chiapas y a identificar otros sitios o espacios rituales que todavía permanecen por explorar? ¿Y qué se está haciendo exactamente para protegerlos frente al saqueo o el tráfico de piezas? Sí, totalmente. México, hay que comentarlo, como dicen nuestros colegas arqueólogos, México desde el Río Grande hasta el río Suchiate es un tepalcate. Al día de hoy tenemos registrados en todo el territorio nacional más de 62,000 sitios arqueológicos y por supuesto eso es lo que tenemos registrado. Hay más, seguramente en Chiapas seguiremos encontrando. Y los esfuerzos institucionales que hace el Gobierno de México, la Secretaría de Cultura y por supuesto el Instituto son para el cuidado, la conservación, la preservación y el estudio del patrimonio en todos sus ámbitos. Y no es la excepción, por supuesto, el patrimonio arqueológico. Seguiremos haciendo esos esfuerzos para que no existan saqueos y por supuesto también para que se preserve adecuadamente el patrimonio arqueológico. También estaba mencionando de estos 3.8 millones de visitantes en 6 exposiciones internacionales. Más allá de la cifra de los asistentes, ¿qué impacto ha tenido esta estrategia para México y qué ha permitido abrir nuevas investigaciones para fortalecer la cooperación cultural de estos países o cambiar la percepción que en el extranjero se tiene sobre nuestra cultura aquí en México? Sin duda alguna es una estrategia de relación diplomática, cultural, que nos permite compartir, sobre todo en este caso, con otra cultura milenaria como la China, intercambios patrimoniales que nos permitirán, sobre todo, mostrar la grandeza de México en el extranjero, en este caso en China, pero por supuesto también estamos en pláticas para que vengan exposiciones
magnas exposiciones de China a territorio nacional. Entonces, por supuesto que es un intercambio muy importante, porque además muestra pues las raíces, la identidad y la memoria del pueblo mexicano. Gracias, secretaria. Buenos días. Alberto Marroquín Espinosa, de esahoraam.com y 10am.mx. Para el director del INA, sobre la obra del tren México-Querétaro, ¿cuántos vestigios han encontrado en ese tramo? Y sobre todo, si ese tipo de hallazgos han frenado la obra o no. ¿Cómo va ese tema, director? Maestro Omar Vázquez. Sí, bueno, hay que decir que en este momento nos encontramos trabajando en el proyecto del gran salvamento arqueológico que involucra las obras de los trenes, que por supuesto estamos trabajando en la península con el Tren Maya de carga y justamente también en los trenes del norte. El INA, por supuesto que tiene un dispositivo de arqueólogos que van avanzando para ir revisando los tramos, y al día de hoy no tenemos, digamos, como algún obstáculo que no permita el avance de las obras. Por supuesto que cuando hemos encontrado vestigios, tanto arqueológicos como históricos, que son importantes de salvaguardar, evidentemente tenemos una comunicación muy estrecha, en este caso con Sedena, para que podamos identificar cuál puede ser la mejor solución, como se hizo en el caso del Tren Maya, para que no se dañe ningún vestigio que sea de importancia para la nación. Es decir, el desvío un poco a lo mejor de la vía o algún viaducto o alguna solución, sobre todo de ingeniería, que nos permita proteger el patrimonio de la nación. Muchas gracias. Ok, secretaria, también sobre estos datos que se acaban de presentar hace un momento por parte del maestro y director de el INA, Joel Omar Vázquez, recientemente también se aperturaron 2 museos. Uno de ellos es en Cabá, que tiene que ver con la ruta PUG, y otro es el Museo de Sitio de Tzivichaltún. ¿Cómo también este tipo de recintos ayuda a acercar a los jóvenes y también compartirles este legado y la grandeza de México? Puede venir el director del INA, Omar Vázquez. Adelante. Con mucho gusto. Gracias. Gracias, secretaria. Sí, efectivamente hay que recordar que el INA también es una institución que tiene a su cargo una red, en este caso ya de 165 museos, porque eran 163, ahora con estos 2 que acabas de comentar, el Gran Museo de la Ruta PUG, que se encuentra justamente en la zona arqueológica de Cabá y pues muy cerca de la zona arqueológica de Uxmal, que es muy conocida, y también el Museo de Sitio Arqueológico de Tzivichaltún. Son, sí, aquí podemos verlos. Son algunas imágenes de entre las 250 y 300 piezas arqueológicas que tenemos en cada uno de los museos. La verdad es que son museos que además la arquitectura fue muy cuidada, así como los guiones científicos y museográficos, que nos permiten ahora tener también una oferta museística en esta parte de la península y como parte del proyecto del Tren Maya. Entonces, pues les invitamos a que acudan ahora a estos 2 nuevos museos que administra el Instituto y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.
Director, también esta semana se dio a conocer que se recuperaron o se entregaron más de 1,100 piezas por parte de un profesor en Boston, piezas arqueológicas que se regresan a nuestro país. ¿El INAH sabía de esta existencia? Si nos puede dar más detalles también de cómo incluso las exposiciones que acaba de presentar pueden ayudar a sensibilizar para que la gente que tiene estas piezas arqueológicas, colegios, instituciones, puedan regresarlas a nuestro país. Sí, totalmente de acuerdo. Me parece que uno de los propósitos adicionales que tienen estas exposiciones internacionales, pues justamente es convocar a que sigamos con la enorme labor de repatriación de piezas arqueológicas y de piezas históricas al territorio nacional. Por supuesto que gestionamos y dimos atención a esta llegada de piezas por parte de Boston, de este profesor, como tú bien lo comentas, y será parte del acervo de las más de 3,750 piezas arqueológicas que al día de hoy hemos logrado repatriar en lo que va de la administración, y por supuesto que estamos seguros que seguiremos con esta determinación porque es un programa muy importante, ya que nuestro patrimonio no se vende. ¿Y cómo ayudó el INAH para que esto se regresara? ¿Había ya comunicación con este profesor de Boston? Sí, hay que decir que siempre tenemos un protocolo que nos permite tener el primer contacto, y es que justamente nuestra Secretaria de Cultura hace un exhorto junto con nuestras autoridades de la Cancillería cuando se dan este tipo de avisos o este tipo de denuncias, y a partir de ello es que entramos en el diálogo, la gestión diplomática que nos permite pues la repatriación y la recuperación de las piezas. Muchísimas gracias. Disculpe, Perla Velázquez de Canal 22. Gracias. A ver, vamos a decir que en el transcurso del día conoceríamos cuál es la agenda para que tengamos un poquito de paciencia respecto de la salud el día de hoy. Entonces, en el transcurso del día seguramente que Belmont nos dirá cuál es la agenda para el fin de semana, ¿no? En el transcurso del día. Adelante, compañero, usted. Secretaria, ¿cómo está? Carlos Guzmán, de 4 Media Telecomunicaciones Veracruz. Pues consultarle de inicio sobre la doctora Xiomara Pardo. Ya mencionó obviamente lo sucedido, lo que puso en redes sociales, pero es preguntarle quién la está atendiendo, le mandaron algún medicamento, cómo va el tema que nos pueda mencionar. Obviamente por su investidura como jefa del Estado mexicano, sí, pues le toca a los servicios de lo que es la Secretaría de Defensa Nacional. Sí, solamente me comentó que la estaba atendiendo un médico, que estaba bien, que es una gripa como nos da a todos los humanos, y que está bien, que está siguiendo sus actividades. No crean que está malita, pues, pero no, está atendida por un médico, y en el transcurso del día sabremos la agenda del fin de semana. Le comento esto porque hace un mes hubo un repunte no importante de casos COVID. Obviamente tenemos la vacuna, pero sí es importante pues saber, ya mencionaba que es gripa únicamente, ¿no? Esta es una gripa, es lo que ella ha dicho. También pues nos hemos enterado esta mañana, igual que ustedes habían dado un poquito con la garganta. Es una gripe, no tiene… Pronto estará bien, estamos seguros, y está atendida médicamente. Perfecto. Cambio de tema, Secretaria de Gobernación, consultarle el tema del presupuesto. Este 8 de septiembre, como es por ley, se entrega el paquete económico a Cámara de Diputados. Hay dos casos que llaman muchísimo la atención. Uno ya se lo habían comentado a la doctora Xiomara Pardo el día de antier, si no mal recuerdo. Tiene que ver con lo que está pidiendo el INE
y también lo que está pidiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el caso del INE son más de 40,000 millones, si no mal recuerdo, de presupuesto. Es un presupuesto nunca antes visto. De esos son 10,000 millones para partidos. Ha generado mucha polémica este tema porque obviamente Morena pues buscaba que hubiera austeridad en el tema de presupuesto a partidos políticos, y también de la Suprema Corte. Se habla incluso de que hay presupuesto que están buscando destinar, en el caso del máximo tribunal de justicia del país, para revivir lo que tiene que ver con los gastos médicos mayores, no a ministros, sino a mandos. Es consultarle qué se va a pasar en este tema, qué se va a hacer. A ver, son tiempos de austeridad, no solamente para el Ejecutivo Federal y para el Poder Legislativo, también para el Poder Judicial y para los organismos autónomos. Eso ténganlo por seguro. Entonces, sobre esa línea vamos a estar caminando. Y el INE tiene conocimiento de esa línea. Lo hemos hablado con la presidenta y con algunos de los integrantes del Consejo. Sabemos de la autonomía, pero también sabemos de las prioridades del gobierno. Entonces, tendrá que haber prudencia en cuanto a las solicitudes excesivas. Nosotros tenemos confianza en que tanto el Poder Judicial como con el INE vamos a llegar a acuerdos en materia de austeridad del presupuesto. No tenemos ninguna duda. En ese tema del presupuesto, secretaria, ¿nos puede comentar algo si se maneja algún presupuesto para el incremento salarial progresivo que se iba a presentar? Incluso la doctora Sheinbaum Pardo anunció un decreto que se iba a publicar para que los burócratas del país, como se le menciona, pues tengan acceso a salarios dignos. Y está aprobado por el Senado. Incluso, si no me recuerdo, Clemente Castañeda y la gente de Movimiento Ciudadano ha buscado, pues también mencioné el tema. Hay que hay que aclarar muy bien. Todo los incrementos, los montos, tienen que estar con base en el presupuesto. Si no está presupuestado, ¿cómo se hacen estos incrementos en cualquier materia, incluyendo en la que a usted se refiere? Pues todo es de acuerdo al presupuesto. Entonces, todo esto se analiza por parte de la Secretaría de Hacienda, y es Hacienda a quien le corresponde decir exactamente para qué alcanza el presupuesto que viene para 2027. Independientemente de todo, pues ustedes saben que los altos servidores públicos, los responsables, no tenemos ningún incremento en el gobierno de México, y es parte de la austeridad. Entonces, esperamos lo mismo de otras instancias. Entonces, vamos a ver cómo se resuelven lo relativo al presupuesto y a los incrementos por parte de la Secretaría de Hacienda. Perfecto, secretaria, muchas gracias. A ver, usted, segunda fila. Ya mero nos vamos. Buenos días a todas y a todos. Soy su servidor Carlos Pozos de LM Noticias, Lor Molécula. Pues efectivamente ya lo dijo mi compañero Demian Duarte. Hoy vence pues esta consulta de derecho de las audiencias y réplicas en radio y televisión. Nos hemos centrado mucho en la supuesta censura que argumentan los comentócratas, pero, secretaria, se ha olvidado los derechos a las audiencias, a los niños, a las niñas y a las personas con discapacidad. Poco se ha hablado o casi nada se ha hablado. Le pregunto, ¿cuál será la protección para estos importantes segmentos de la sociedad? Y también proponerle, para coadyuvar en esta protección a las audiencias, ¿usted se pronunciaría por el primer Colegio Nacional de Periodistas para que entre pares se norme la conducción ética y moral del nuevo periodismo en México? Primero, ya dijimos que pronto se van a dar a conocer todos el articulado, el contenido
de esta reglamentación sobre los derechos de las audiencias. Entonces, se ha hecho precisamente en esta consulta, escuchando a todos, con la participación de todos los que han querido, en diferentes foros y también consultando a la Cámara, que es la directamente involucrada. Sí creemos que las audiencias son todas, la infantil, la juvenil, son todas. Entonces, creemos que los derechos tienen que ir hacia ellos. Ahora, en lo relativo al colegio, a su propuesta, pues más que el gobierno quien tiene que tomar esas definiciones, pues son los propios integrantes del gremio. Eso es un viejo sueño que yo conocí hace como 45 años o 50 años, ¿no? Pero eso es una decisión de cada gremio. No es el gobierno el que tiene que decir que se haga esto, que se haga aquello. Ahí sí, mis respetos para el gremio, porque un poquito lo conozco. Entonces, pues es una decisión que tienen que tomar los integrantes de este gremio. Entonces, más bien puedo dar mi opinión, pero no lo deseo hacer. Sigo diciendo que es una decisión de los periodistas. Ahora no lo puedo hacer porque estoy en el gobierno. Desde otro punto de vista, pues son los propios periodistas los que tienen que tomar la decisión. Bien, secretaria, usted como responsable de la política interna del país, a 9 días del segundo informe de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, usted conoce que ella tiene formación científica. Le pregunto a usted, para gobernar la presidenta, ¿ha utilizado el método científico? Sí, y yo le agregaría también el del… Sí, ella es científica y para todo quiere comprobación de los resultados. Entonces, ella va a entregar buenas cuentas en este segundo año. Bueno, casi, porque van a ser, ella empezó el 1 de octubre y este informe se va a dar el 1 de septiembre, entonces le falta un mes, pero casi a 2 años, pues va a entregar su gobierno, el gobierno de México, muy buenos resultados. Secretaria, insisto, usted como responsable de la política interna del país, le voy a repetir la misma pregunta que le hice al expresidente Andrés Manuel López Obrador hace casi 4 años. En este mismo espacio le pregunté si le ha resultado fácil el gobernar, con un rotundo sí o un rotundo no. Pero esa pregunta es a presidente. No, es usted como responsable de la política interna del país, dígame si ha sido fácil o no el gobernar. Bueno, yo lo que le puedo decir que en el tramo de nuestra responsabilidad, digamos, no es tan sencillo ni es de sí o no una respuesta. Todo tiene cada problema es distinto y hay problemáticas en que el diálogo ayuda y hay problemáticas en que ni con diálogo a veces el interlocutor acepta. Entonces, a veces sí y a veces no. No es un rotundo sí o un rotundo no. ¿Cómo va a decir que todo es sencillo cuando hay problemas que ameritan tiempo, recurso? Entonces, no puedo ser demagógica y contestar sí o no, no. Eso es un poco más complejo. La política interior no solamente depende de la propia secretaría, depende de muchas variables. Entonces, es una respuesta, es una pregunta que no es sencilla. Entonces,
no es así, sí o no, depende. Gracias por su respuesta. Y finalmente, secretaria, en el tema político, se está calentando el ambiente preelectoral en Chihuahua y la oposición está utilizando la disputa entre Cruz Pérez Cuellar y Andrea Chávez para señalar que no hay unidad en Morena. Los panistas están denunciando a través de anuncios espectaculares aprobados presuntas deficiencias en el sector salud, como es el desabasto en medicamentos, insuficientes consultas médicas y la falta de presupuesto para cirugías, cuyo mensaje en los espectaculares es el IMSS y nada es lo mismo. Además, acaban de iniciar otra campaña donde denuncian la presunta inseguridad en el Estado con la leyenda "Muerte y Morena es lo mismo". El río revuelto está, secretaria, y bueno, pues a esto se le agrega que Cruz Pérez lo está apoyando el Partido Verde y Andrea el PT. Pese a la gira preparada recientemente en Chihuahua por Zoe Robledo, el director del IMSS, para despejar estos rumores críticos, mi pregunta es, ¿el sistema del IMSS, de la entidad en Chihuahua, está aún lejos de dar los servicios o son falsas las afirmaciones de la oposición? Y preguntarle si corre riesgo la unidad de Morena en Chihuahua ante los ataques del PAN. A ver, yo primero quiero decirle que la parte relativa a lo partidista, pues quién mejor que la presidenta de Morena que pueda responder precisamente a lo partidista, que por cierto tenemos una muy buena presidenta en Ariadna Montiel y que ha hecho muy buen papel, pero es a ella a la que le corresponde la parte partidista. Yo solamente preguntarle a usted, sí dijo que era, ¿cómo dijo? ¿Una campaña? ¿Cómo dijo? Una disputa. No, pero dijo que era una campaña. De desprestigio, ¿no? Campaña de desprestigio. Pero es una campaña de desprestigio. Creo que en esa pregunta tiene su respuesta. Es una campaña que está en contra del IMSS, que ya tiene rato y que no corresponde a la realidad. El Instituto Mexicano del Seguro Social es una gran institución y tienen un gran director, que es Zoe Robledo. Entonces, que ha hecho un gran esfuerzo por sacar adelante a esta institución y que además en el estado de Chihuahua ha hecho varias mejoras en hospitales y demás, y que va a seguir trabajando en beneficio de los chihuahuenses. Entonces, usted dijo, es una campaña de desprestigio. ¿Me permitiría agregar un último dato? Usted lo dice. Gracias. Pues efectivamente el Seguro Social es una gran institución y yo lo puedo pues asegurar porque el pasado 15 de mayo fui intervenido quirúrgicamente y observé que pues hay una excelencia en los médicos del Seguro Social, como es el doctor Andrés Calderón o César Lagunas, así como en enfermeras, enfermeros, laboratoristas, personal administrativo de limpieza. Hay algunos que aún no cambian esa mentalidad en torno pues al derechohabiente, pero está cambiando definitivamente. Pero así como está la cara buena del Seguro Social, me encontré en que el Hospital General Regional 2, Guillermo Fajardo, existe 1,500 personas esperando pues una operación como la mía y de la especialidad de movilidad, de ortopedia. Pues ese era el dato que quería comentar. Ya lo escucharon para que pongan atención. Adelante. Muchas gracias. Vamos por la última, por favor, porque ya nos vamos. Sí, adelante.